Hola, buenos días, ¿me escuchan? Estoy haciendo prueba aquí con internet, no sé cómo está. Hola, profe. Sí, sí se Sí, profe, se escucha. escucha bien. Bueno, entonces les pido me avisen si es que en algún momento porque se produce alguna interrupción. Ojalá que no. Tenemos ahora en la mañana, se ve bien la presentación de mi pantalla. Debería aparecer fisiología renal 1, 2 y 3. ¿Sí? Ya. Bueno, tenemos en total para este módulo, tenemos 4 clases. ¿Ok? Entonces, bueno, les cuento que lo que hace un poco complejo este tema, que de repente hay cosas que las entendería mejor un ingeniero, porque en el fondo en fisiología renal uno de los factores que vamos a considerar es que hay un flujo, o sea, por ejemplo, hay una constante filtración, que es lo que nosotros sabemos del colegio, ¿no? En que nos dicen que el riñón filtra la sangre. Por lo tanto, empiezan a ocurrir varios procesos. Sí, la comparto enseguida. Hay varios procesos en el fondo dinámicos, vale decir, está pasando un caudal, una cantidad de sangre por estos riñones, y una parte de esa sangre es separada en este proceso de filtración, que es un proceso que ocurre segundo a segundo, o sea, que es un proceso dinámico, en tiempo real, y a nosotros nos complica eso, porque en el fondo no es una cosa tan intuitiva. Van a ver, particularmente en la última clase, donde tenemos que conversar del proceso de cómo riñón hace para calcular qué cantidad de agua va a reabsorber y cuánto va a perder en la orina. ¿Ok? Así que bueno, hay algunos conceptos que probablemente nos van a costar un poco. Así que les recomiendo, a la hora de estudiar este tema, bueno, por supuesto, revisar la clase, normalmente uno tiene que revisarla 3 veces mínimo, y con las dudas que se quedan uno las anota, y ahí les recomiendo revisar para aclarar esas dudas. Pueden usar medios como internet, pero más recomendable, obviamente, la bibliografía del curso. Un libro donde este tema está más simplificado en algunos aspectos es uno que se llama Verne and Levy, de fisiología, que es un libro relativamente fácil de comprender. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, quizás partamos por lo primero. Lo primero es lo que uno más o menos maneja, y es cuáles son las funciones homeostáticas del riñón, vale decir, perdón, cuáles son las funciones para mantener la constancia del medio interno que hace el riñón. Un homeostático se refiere a eso, a mantener la constancia de un sistema, ¿ya? A tratar de mantenerlo dentro de ciertas constantes. Voy a hacer una pequeña pausa porque me están pidiendo que suba la clase, pero es bien pesada, así que déjenme convertir la PDF a ver si la bajo el peso primero. Así que la voy a dejar de compartir, la voy a guardar como otro archivo, como PDF, y se lo subo al tiro. Ok, y ahora se las mando aquí. Con ese archivo, mi ordenador. Estamos viendo. Ok, ahí va subiendo. Bueno, igual de pesada. Así que bueno, esta clase incorpora las 3 primeras clases que tenemos. Así que van clases por adelantado. Ok, entonces, ¿cuáles son estas funciones que nosotros más o menos conocemos? Tenemos una idea, se envió correctamente, ahí está ya. ¿Cuáles serían entonces? Bueno, primero que nada, el riñón finalmente, en realidad no solo, sino que asociado a sistemas endocrinos, el mismo sistema nervioso autónomo, ¿ya? Y varios sistemas endocrinos. ¿Se acuerdan que yo un momento les hablé del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Y también les hablé de la hormona antidiurética. Bueno, en su conjunto ellos participan con el riñón en realidad en producir lo que llamamos la regulación del volumen del LEC, vale decir, líquido extracelular, que es casi equivalente a decir que regula el volumen de agua del cuerpo, ¿ya? Y además regula la cantidad de solutos que tiene disuelto en él, vale decir, los osmolitos, y por tanto hablamos de la osmolaridad
de este medio interno líquido. Así que en el fondo el riñón, con todos estos sistemas accesorios, es que el que está regulando el volumen de agua entonces y qué cantidad de solutos tiene y qué proporción de ellos tiene, ¿ya? ¿Quiénes son los principales ayudadores del riñón en esta función? Bueno, hay unos elementos que se conocen como osmoreceptores, de los que vamos a hablar en la última clase, que detectan la osmolaridad de este líquido extracelular, ¿ya? Osmoreceptores que están en el sistema nervioso central. Son conjuntos de neuronas en el fondo, directamente en el encéfalo. Y además están otros que son del sistema cardiovascular, que se conocen como varoreceptores. Varo viene de presión, o sea, detectores de presión del medio intravascular, ¿ya? Y que se ubican fundamentalmente los más importantes en el inicio de la carótida interna, y también encontramos varios receptores que están ubicados en el arco aórtico. Entonces, ok, ellos están entregando información al riñón de alguna manera que todavía no conocemos y permiten este primer punto, que es la regulación de este volumen de agua y de solutos y además de sus proporciones. Lo segundo, muy importante, es que participa en el equilibrio iónico, ¿ya? ¿Qué es lo que acabo de decirle? Por el fondo, ¿qué cantidad de potasio tenemos en el plasma? ¿Qué cantidad de sodio, de calcio, de magnesio, de zinc? Por nombrar algunos, ¿ya? Entonces, ese equilibrio de iones, con cargas positivas algunos o otros con carga negativa, como el cloruro, también está constantemente regulado por el riñón. Lo tercero que van a ver con el profesor Humérez es el equilibrio ácido-base. ¿Ya? Vale decir cuánto buffer se fabrica, que normalmente es el bicarbonato, que funciona como el amortiguador o buffer, y también qué cantidad de protones disueltos en el plasma se permiten. Y esto es una función sumamente importante, probablemente una de las realmente importantes, porque las proteínas, no sé si se acuerdan un poco de bioquímica, pero las proteínas para funcionar deben tener una estructura molecular bien establecida. Y el pH es una de las cosas que cambia eso. Y por tanto, es muy fácil que un cambio de pH pequeño ocasione un tremendo cambio en la función de una enzima o de una proteína estructural, en fin. O sea, es desastroso cambios en el pH. Esa es la verdad, es bastante desastroso. El cuarto, bueno, es lo que todos conocemos. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿podría llegar a desnaturalizar a la proteína, el pH? Bueno, ¿O tendría, solamente un tendría que cambio ser en la un... estructura? Normalmente no llegamos a tanto, porque eso ya no es compatible con la vida. Mucho antes te mueres. Pero claro, si tú cambias el pH mucho, ya sea que lo alcalinicen mucho o lo acidifiquen mucho, puede llegar a que proteínas que son globulares se transformen en proteínas no globulares y pierdan completamente su función. Pero eso puede bastar para que eso ocurra, un cambio de pH, digamos, de 0,3. Así que un cambio de pH hacia arriba o hacia abajo de 0,3, recordemos que una escala logarítmica puede ocasionar la pérdida de la función, y de hecho, ya para que lo digamos directamente, aunque hay una clase específica, un pH que es todavía compatible con la vida está entre 7 y 7,4 aproximadamente. Si el pH baja de 7, eso ya no es compatible con la vida y está un poco relacionado con lo que tú dices, porque hay proteínas que se pueden empezar a precipitar, pierden su función. Imagínate la cadena respiratoria de electrones en la mitocondria. Si esas proteínas dejan de funcionar, se acaba la respiración celular y se muere. Para el lado alcalino más o menos lo mismo. Si tiene un pH 7,6, eso ya está al borde de lo compatible con la vida. Un poco más allá ocurre el mismo fenómeno. Así que no llegamos a la precipitación de proteínas salvo el momento de la muerte. Ya cuando ya estamos muertos, ahí claro, el pH se superacidifica y ocurre ya procesos de proteólisis inclusive por estos mismos procesos. Así que, claro, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, bueno, el equilibrio ácido-base implica que el riñón tiene que ser capaz de fabricar bicarbonato, recuperar bicarbonato que filtra, por ejemplo, eliminar protones, o bien no eliminar protones, sino que eliminar bicarbonato y recuperar protones, dependiendo de cuál es la condición de pH que tenga en ese momento el individuo. ¿Ya? Así que esta es una función sumamente importante. Al cuarto punto le decía, bueno, es lo clásico, la eliminación, entre comillas le pongo yo, de desechos hidrosolubles. Porque en el fondo, ¿qué es lo que elimina el riñón? ¿Qué sustancias fundamentalmente va a eliminar el riñón? Van a ser primero que nada sustancias en general hidrosolubles. Mientras más hidrosoluble, más probable es que esta sustancia filtre en el riñón y va a poder irse con la orina.
o va a poder ser degradada dentro de los túbulos que tiene el riñón y metabolizada, le llamamos a eso, y eliminada finalmente, o degradada completamente. Un ejemplo, por ejemplo, la insulina, la hormona insulina es bastante pequeña. Entonces la insulina, ¿cómo se metaboliza? La mayor parte en realidad, como es una proteína pequeña, filtra en el riñón, y en el riñón es degradada completamente al pasar por los túbulos en este proceso dinámico en el cual avanza desde el glomérulo, túbulo proximal, en fin. Durante ese paso hay enzimas que lo destruyen y finalmente el riñón lo que hace es absorber, y aquí el fenómeno se llama reabsorber, aminoácidos. ¿Ya? Y así es como se metaboliza y degrada completamente una hormona, por ejemplo. Entonces, en ese caso no se elimina un desecho, pero sí se degrada. No se pierden los aminoácidos en la orina, ¿ya? Pero de todas formas elimina algo que puede ser tóxico. Incluso si la insulina, ustedes inyectaron una dosis muy elevada de insulina, uno se va a morir porque te va a venir una hipoglicemia. Por lo tanto, esta eliminación implica destruir, degradar, en algunos casos que se vaya con la orina y en otros casos reabsorber parte de esa sustancia, ¿ya? Todo eso está dentro de lo que es la eliminación de estos, entre comillas, desechos hidrosolubles, que son hormonas, entonces también pueden ser metabolitos intermediarios, sustancias de naturaleza ácida, en fin. Y además va asociado al quinto punto, como les decía, como es capaz de eliminar o degradar distintas sustancias, entre ellas también hay hormonas. Así que en el quinto punto tenemos también una función endocrina en la cual elimina estas hormonas, pero además fabrica una hormona. ¿Se acuerdan de una hormona? Fabrica en realidad dos hormonas bien clásicas, que no sé si las han visto las dos, pero de una nosotros conversamos en el metabolismo del calcio, que era que le hacía una 25 hidroxilación a la vitamina D. ¿Se acuerdan? Bueno, y fabrica finalmente el calcitriol, que era esta hormona que participaba en la absorción de calcio desde el intestino, ¿no es cierto? Y también la reabsorción de calcio a nivel renal. ¿Ok? Entonces, bueno, hay una función endocrina. La otra hormona que fabrica, también les debe sonar, es la eritropoyetina, que es la que está involucrada en la diferenciación de células en la médula ósea, que finalmente se transforman en eritrocitos, o sea, en glóbulos rojos. El sexto punto está relacionado con algo que va de la mano con lo primero, con el primer punto. Vale decir, participa en regular la presión arterial, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Bueno, por un lado, a través de la volemia, ¿ya? A través de la volemia. ¿Por qué la volemia? Porque como el control del volumen de agua que tenemos en nuestro cuerpo pasa por el riñón, y la volemia es el compartimento intravascular, por lo tanto está también relacionada con ello. Lo segundo, ¿qué cantidad de eritrocitos? Como habíamos dicho, por la función endocrina, porque fabrica, en realidad, las células tubulares proximales, fabrican la hormona eritropoyetina. Y además, a través de otro sistema endocrino también regula la presión, que es una vez más este sistema que habíamos contado, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la cual riñón es quien libera, en este caso las células de riñón, probablemente tal, es la que libera una enzima que se llama renina y que activa una vez más este sistema que es renina-angiotensina-aldosterona, en el cual angiotensina 2 es un vasoconstrictor y por lo tanto participa en lo que conocemos como el tono vasomotor. Y el séptimo punto, por nombrar una función metabólica. Bueno, una función metabólica que es significativa es que el riñón puede tomar aminoácidos que reabsorbe, ¿ya? Que está en el plasma, porque los aminoácidos filtran y los tiene que reabsorber el riñón, y algunos de esos aminoácidos que son posibles de transformar en glucosa, bueno, los transforma en glucosa, ¿ya? Y esa función de transformar otro metabolito en glucosa se llama gluconeogénesis. Así que el riñón también tiene una función en ese sentido, o sea, fabricar glucosa nueva también lo puede hacer el riñón. No obstante, nosotros sabemos que principalmente hace eso el hígado, si hacemos un poquito de memoria. Ok, acordémonos un poquito de la ultraestructura. Yo sé que lo tienen fresco. Si van teniendo dudas, me van pidiendo que vaya un poco más lento.
Bueno, lo primero y fundamental, porque acá no me interesa tanto la estructura así como, que el túbulo proximal es así allá, sino que aquí sería una ultraestructura que llamaremos funcional. ¿Ya? Entonces, sobre ultraestructura, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, primero que nada hay una subdivisión que llamaríamos macroscópica. Ustedes ya saben que existe una corteza, ¿no es cierto? Y en la corteza es donde se realiza en realidad el proceso de filtración, vale decir, ahí tenemos los glomérulos. La médula ahora la podemos subdividir en varias partes, porque aquí ocurren también distintos procesos desde el punto de vista funcional. Tenemos lo que conocemos una médula externa y una médula interna. Con respecto a la médula externa, se le divide en dos franjas, ¿ya? Una franja que se llama franja externa, de la médula externa, en la que recae fundamentalmente los túbulos contorneados, vale decir, proximales y túbulos también distales, para que tengamos una idea. Y también nos vamos a encontrar una parte importante aquí de los tubos colectores. Así que eso es más o menos lo que nos encontramos en la franja externa. ¿Qué encontramos en la franja interna ahora? Bueno, una parte bien importante que es el asa de Henle. Sería el principal protagonista entonces de la franja interna. Y en la médula interna vamos a encontrar fundamentalmente las asas del asa de Henle, porque no todas las asas de Henle tienen unas asas largas, entonces vamos a encontrar una parte de asas de Henle en la porción de la médula interna hacia la papila, y nos vamos a encontrar con otra estructura muy importante, que es el colector medular, ¿ya? Que como veremos en la última clase, que controla la cantidad de agua que nosotros perdemos en la orina, ¿ya? Así que eso es más o menos la división macro. ¿Qué otras cosas es bueno tener en mente a la hora de trabajar con el riñón y pensar sobre él? Bueno, hay algunos preceptos que es bueno recordar mnemotécnicamente. Por ejemplo, ¿qué cantidad de nefronas, que sabemos que es la unidad funcional del riñón, encontramos por cada riñón? Aproximadamente un millón, ¿ok? Es interesante que uno puede donar un riñón y nos queda claro que las personas no mueren por eso ni tienen mayores problemas en general, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en realidad tenemos un millón de nefronas, ya no sería suficiente para vivir. Por tanto, hacer todas las funciones que dijimos en la página 1 de esta clase. No obstante, tenemos dos riñones. Es interesante eso, ¿no? Tenemos dos riñones, sin embargo, con uno nos alcanza. ¿Ok? O sea, tenemos una redundancia, es un órgano que tiene, digamos, una reserva importante. ¿Ya? Ya sabemos que con uno podemos vivir, pero tenemos dos. Y eso nos habla un poco de lo delicada también que es esta estructura, porque lo normal durante la vida es que cuando uno ya pasa, por ejemplo, los 50 años, tú vas teniendo una pérdida y una, podríamos llamar, degeneración de las nefronas. Y por tanto, este número obviamente va disminuyendo con la edad, particularmente ya en la vejez pronunciada por diversos motivos, muchos de los cuales no se conocen, uno va perdiendo nefronas. ¿Ya? Pero hasta la fecha podríamos decir con calma entonces que tenemos 2 millones, ustedes por lo menos tienen 2 millones, y yo ya no creo que tenga 2 millones, y podríamos decir que con eso estamos sobrados de cariño para llegar y fallecer de otro motivo que no sea enfermedad renal, salvo que nos pase algo directamente en el riñón. Ahora, todas las nefronas no son iguales, sino que podríamos subdividirlas en las más numerosas, que son las que se conocen como corticales y subcorticales. Se les denomina así a aquellas nefronas cuyo glomérulo se ubica cercano a la corteza, lo más superficial serían los corticales, y los subcorticales van a ser aquellas nefronas cuyo glomérulo se ubica en la unión córtico-medular. Y esas son la mayoría de las nefronas, 85 a 90%. Y tenemos otros que se llaman yuxtamedulares, cuyo glomérulo también se ubica, pero ya justo en el borde entre corteza y médula. Estas solo son un 10 o un 15%, y se diferencian de las dos primeras en que sus asas de Henle son muy largas. ¿Ya? Bueno, acá abajo aparecen entonces algunos términos que tenemos que conocer, que son como la nomenclatura: glomérulo, TCP significa tubo contorneado proximal, asa de Henle, bueno, eso no es ni que estamos claros lo que es. TCD sería tubo o túbulo contorneado distal, TC sería tubo colector, perdón, tubo conector, y TCC, tubo colector cortical.
por si acaso. Ok, entonces bueno, esta imagen está tomada desde la madre, la Biblia de la nefrología, que se llama, chistoso el nombre, se llama El Riñón. ¿Ya? Un libro que se encuentra en internet como PDF de Brenner. Brenner, voy a escribir acá el nombre del autor. Pero esto es para alguien que le guste mucho la parte riñón. Si es que hubiera alguien, Brenner es como la Biblia de la nefrología. Pero es muy profundo, vale decir, si uno está empezando a estudiar, no les recomiendo empezar por este libro porque es muy extenso, es muy profundo y uno se tiende a confundir. Ok, pero la imagen esta, ¿para qué la tomé? Para mostrar en conjunto eran los tipos de nefronas de las que recién les acabo de contar, ¿no es cierto? Y mostrar además lo que era corteza, la médula externa y la médula interna y las estructuras que más o menos encontramos ahí. ¿Se fijan? Entonces, si miramos en la corteza, probablemente lo primero que les va a llamar la atención es que tenemos en esta corteza de esta imagen, tenemos tres tipos de nefronas diferentes. Ya tenemos una nefrona cuyo glomérulo está muy cercano a la cápsula del riñón. Vale decir, ya adivinaron probablemente, esta sería una nefrona cortical. Entonces, ¿cómo es una nefrona cortical? Su glomérulo está muy superficial, muy cerca de la cápsula. Lo segundo, su asa de Henle es corta, ¿ya? Y lo que particularmente es pequeño en estas nefronas corticales es lo que conocemos como asa descendente delgada, y su horquilla se ubica no más allá de la franja interna de la médula externa. ¿Ya? Entonces esto estaría caracterizando un tipo de nefrona que es muy abundante, podríamos decir el 40%. ¿Cuáles son las otras abundantes? Las que son más o menos el otro 40%. Bueno, aquellas que están un poquito más profundas, ¿ya? Que se distribuirían entonces más abajo de estas corticales, o más profundo que las corticales, y acercándose hacia la médula externa. Esas son las que están puestas acá como MC, que sería, en inglés le ponen MC por medium cortical, ¿ya? Que serían las medium cortical, que nosotros las llamamos subcorticales en este caso. Entonces estas subcorticales, ¿qué es la diferencia? Bueno, que sus asas de Henle son, primero que nada, más largas que las corticales, que las de las nefronas corticales, son más largas, más pronunciadas, y por lo tanto tienen un asa descendente delgada mayor, y su horquilla se ubica ya dentro de la médula interna. ¿Ok? Así que ahí tendríamos las subcorticales. Y después tenemos unas que son muy importantes, particularmente en el mecanismo de concentración de la orina, que son las JM que aparecen acá, que significa yuxtamedular. Y estas ubican su glomérulo justo en la unión corticomedular, pero lo más importante es su estructura en realidad. Su estructura nos muestra que tienen un asa descendente o una rama descendente delgada, muy larga, tiene una horquilla muy profunda, cercana a la papila, y tienen también un asa ascendente delgada larga como mayor diferencia. ¿Ok? ¿Qué tienen en común con las otras dos? Si se fijan, lo que hay en común, eso sí, entre los tres tipos, es que el asa ascendente gruesa en todos los tipos es muy desarrollado. ¿Ya? Entonces, el asa, que acá en inglés le ponen MTALH, parece trabalengua, entonces esa sería nuestra asa ascendente gruesa, que es muy grande en los tres tipos. Y la última de la que estábamos hablando, que es la yuxtamedular, entonces, como les contaba yo, solamente representa entre un 10 y un 15%. Eso es lo que arrojan los estudios. Así que estas son las menos frecuentes, pero son las únicas cuya asa de Henle realmente penetran en forma importante hacia la médula y llegan incluso hasta cerca de la papila. Bueno, así como estas nefronas tienen estas características, también nos encontramos con que, y en este caso al lado izquierdo, entonces te estaríamos mostrando dos tipos de nefronas así básicas, una en el lado izquierdo, si se fijan, la primera, la que está más a la izquierda dentro del izquierdo, sería la yuxtamedular, y en la que está un poquito más a la derecha de esta, estaríamos hablando de la cortical o subcortical. Se parece más a una cortical cuando uno la mira ahora. Pero paralelo a esto, también se repite en parte esta estructura en los vasos sanguíneos.
¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué debíamos recordar un poquito de los vasos sanguíneos? Obviamente yo nunca les voy a preguntar sobre la anatomía del vaso y nada de eso, porque, bueno, no es mi materia, por si acaso. Lo que nos importa es lo siguiente, que los glomérulos reciben sangre arterial a través de la arteriola aferente, ¿ya? Entonces ingresa sangre al glomérulo, donde esta sangre es filtrada, por tanto es separada. Por lo tanto, la sangre que sale por la pequeña arteriola que sale del glomérulo, que es la arteriola eferente, es una sangre modificada, que tiene menos agua y tiene más componentes celulares. También tiene más proteína, está más concentrada. Es sangre más concentrada. ¿Cuáles son las opciones de esta sangre entonces que ha sido prefiltrada? Una es que, y eso le ocurre a las nefronas yuxtamedulares, es que su arteriola eferente se ramifica ahora en capilares que son lineales. Si se fijan entonces en la figura de la derecha, el glomérulo que nos muestran en el lado izquierdo corresponde al de una nefrona yuxtamedular. Y la arteriola eferente, AE, se ramifica entonces en capilares lineales que forman en realidad asas, similares a las asas de Henle, pero esta vez son vasos sanguíneos y son capilares. Así que lo que estamos viendo acá son capilares que penetran hacia la papila, hacia la médula interna, obviamente atravesando las franjas externas e internas de la médula externa y por supuesto también penetrando dentro de la médula interna. ¿Ya? Y van a tener una vertiente, este capilar, que podríamos llamar arterial, que cuando sale la arteriola eferente y luego asciende, haciendo un curso paralelo también y similar, como una especie de vénula, para luego llegar hacia la vena. ¿Ok? O sea, la parte vascular imita a lo que estábamos viendo en las nefronas. ¿Qué pasa ahora con todas las otras nefronas que hablamos? O sea, que las que son corticales y las que son subcorticales. Bueno, resulta que la arteriola aferente también le entrega la sangre exactamente como estamos hablando, y la sangre que sale por la arteriola eferente ahora forma una malla capilar que se llama en realidad red capilar peritubular, que acá le ponen RCP, que entonces significaría red capilar peritubular, que se ubica en la corteza. ¿Ya? Y tenemos una tremenda red capilar peritubular que drena finalmente también hacia la vena, pero que exclusivamente se mantiene en el compartimento cortical. ¿Ya? Así que tenemos dos microcirculaciones. Una microcirculación medular, que deriva de un tipo de nefrona, y otra que deriva de los otros dos tipos de nefrona, que son las más abundantes, que es la red capilar peritubular. E inmediatamente vamos a encontrar que la densidad de capilares entre corteza y médula es extremadamente diferente. ¿Ya? Por lo tanto, si lo pusiéramos en números, y es importante, ¿cómo es la circulación renal? En realidad debería haberle puesto cómo es la microcirculación renal. Bueno, el 90% de la sangre va hacia la corteza. El 90% entonces está en esta red capilar peritubular. Por ahí fluye la mayor parte de la sangre. ¿Ya? Pero además, pongámosle más números a esto. Ustedes probablemente ya lo saben. ¿Qué cantidad de sangre recibe por minuto el riñón? O ambos riñones, mejor dicho. Aproximadamente entre un 20 y un 25% de todo el gasto cardíaco. Cuando nos dicen el gasto cardíaco son 5 litros, y estamos hablando además en reposo, prácticamente entre un cuarto y un quinto de eso, o sea, más de un litro, se va directamente a estos dos órganos, que no son tan grandes tampoco. ¿Ya? Por supuesto, las arterias renales, ya lo saben, nacen directamente de la aorta, y cada arteria renal se va a dividir en lo que conocemos como arterias segmentarias, y acá les pongo un recuerdo, porque probablemente esto se lo pueden preguntar en anatomía, que las segmentarias dan origen a las lobares, a las interlobares, las arcuatas o arqueadas, los anatomistas son los que mandan ahí en cómo les llamaron el nombre. Después tenemos las interlobulares y finalmente la que nos interesa a nosotros, arteriola aferente. Básicamente un monito que nos muestra lo mismo. A mí lo que me interesa es que miremos arriba la figura a la derecha. Entonces tenemos acá en este caso las últimas subdivisiones de la arteria, que en este caso estaríamos hablando de la arteria arqueada, acá arriba en el lado derecho, de la cual nace entonces esta arteria más pequeñita que va a dar origen a las arteriolas aferentes, ya que en general las arteriolas aferentes son muy musculares y además de ser muy musculares, son muy cortitas. ¿Vale? De hecho tengo acá unos modelos
en que básicamente en animales de experimentación se inyecta látex, que luego se espera que se endurezca y luego se retira el tejido y luego lo llevan a la microscopía electrónica y aparece algo así. Entonces tenemos acá señalada con una flecha en amarillo esa arteria que se ve solo en parte, que sería nuestra arteria interlobular, que sería la última antes de la ramificación final, que es la arteriola aferente. Si ustedes se fijan, se notan además como unas líneas que están representando a los músculos. Pero inmediatamente desde ella, desde esta arteria interlobular, nace la que nos importa a nosotros, que es la AF en este caso, arteriola aferente. Entonces, si ustedes ven la arteriola aferente, es bien corta, pero además de ser bien corta, es altamente muscular. Por lo tanto, ella puede controlar de manera potente su flujo, porque puede aumentar o disminuir su diámetro gracias a que tiene mucha musculatura lisa y además es cortita. Entonces, solo para que nos acordemos, quiere decir que si esta se contrae fuertemente, la arteriola aferente se contrae fuertemente, va a ingresar menos sangre hacia el glomérulo que aparece aquí abajo en el lado izquierdo, donde dice GL, glomérulo. ¿Ya? Nuestra arteriola aferente entonces es bien regulada, porque tiene una capa muscular importante. Si nos acercamos ahora hacia el glomérulo, ¿cuáles son las partes que nos importan desde el punto de vista funcional? Bueno, partamos del centro de la imagen hacia la periferia. Entonces, en el centro de la imagen, lo que vemos es una célula café o rojiza con un núcleo azul, obviamente pseudocolores son. Ok, pero tenemos que aquí aparece una célula al centro, y esa célula se llama mesangial intraglomerular. ¿Qué es lo que nos importa de la mesangial intraglomerular? Bueno, nos importa que ella se encuentra por debajo de la membrana basal de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Por debajo. O sea, ella está fuera del espacio urinario que les deben haber contado en histoembriología. ¿Ya? Y está en contacto directo con el endotelio, como pueden ver en estos tres capilares, estas cosas circulares que están entonces en la esquina de esta célula mesangial. Entonces son endotelio, el capilar glomerular, y vemos que este mesangio entra en contacto directo por debajo de la membrana basal también del vaso sanguíneo con el endotelio. Hay una comunicación muy fuerte ahí. Y alrededor de la célula del mesangio, además, vamos a ver que hay una matriz extracelular que fabrica el mismo mesangio que se llama matriz extracelular mesangial. Ahora, entonces tenemos tres vasos, nuestra célula mesangial al centro, y vemos que en rosado nos han puesto a nuestro endotelio, que está por dentro de la línea negra que forma todo el contorno de esta figura. ¿Se fija que hay una línea negra? Bueno, la línea negra esa nos está hablando de la membrana basal, que está establecida, en este caso, entre el capilar y la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entonces lo rosado que está por fuera de la imagen corresponde entonces a la capa visceral de la cápsula de Bowman, y lo que está por dentro de los vasos sanguíneos corresponde al endotelio, y que acá la gracia es que nos muestra el tiro que el endotelio es fenestrado, no es continuo. Entonces tenemos un endotelio fenestrado que por lo tanto va a permitir filtrar cosas, incluyendo permitir que pasen cosas desde la sangre hacia el mesangio. O sea, el mesangio de alguna manera está detectando lo que pasa dentro del capilar. Eso es un poco lo que les quería contar. Lo otro que es significativo es cómo es la membrana visceral de la cápsula de Bowman. Y como pueden ver, es bien rara, es bien irregular. Es muy irregular, está llena de hoyitos y llena de unos procesos, y eso que vemos ahí en realidad son procesos celulares. Ya entraremos en recordar cómo son ellos. Vamos a avanzar un poquito ahora hacia qué pasa una vez que la sangre pasa por este capilar y se dirige a capilarizarse. Pero aquí pasa algo interesante que ustedes también saben, y es que cuando la sangre, una vez que pasó por el glomérulo, va a ser filtrada, sale una sangre modificada, pero que ingresa ahora a otra arteria. ¿Cierto? Que en este caso está con una letra E acá arriba en la microfotografía electrónica, que se refiere a la arteriola eferente, saliendo en este caso de este ovillo de capilares. ¿Ya? Y esta arteriola eferente también es muscular, menos importante podríamos decir su musculatura que la de la arteriola eferente,
y que también es corta, pero luego ella rápidamente se va a subdividir entonces en los capilares. Así que tenemos una red capilar glomerular entre dos arteriolas. Una vez más, solo para que no se nos olvide. Entonces, claramente, la arteria, en este caso en rojo, va a finalmente producir nuestra arteria, la arqueada me refiero, va a producir nuestra arteria pequeñita, nuestra arteria ya interlobal, de la cual salen arteriolas cortas, que son nuestras arteriolas aferentes, y ya nosotros sabemos que dependiendo de dónde se ocurre el ingreso de esta arteriola aferente al glomérulo, ya sea yuxtamedular o subcortical o cortical, va a ser el tipo de capilar que se produce después. Y tenemos arriba en la figura a la izquierda nuestra red capilar peritubular, y hacia abajo tendríamos estas asas largas, ¿no es cierto?, de arteriolas que bajan hacia la médula profunda. Y que esa misma estructura se repite desde el lado, por el lado venoso, ¿no es cierto? O sea, que todo lo que vuelve por un lado venoso siguiendo una estructura similar hacia nuestra vena que drena todo este sistema. ¿Ya? Así que tenemos una red capilar cortical y tenemos además todo nuestro sistema vascular distribuido en forma diferencial, vale decir, la mayor parte de la sangre en la corteza y una cantidad cada vez menor en la médula. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general podríamos decir que en la circulación hay un gradiente de circulación córtico-medular de sangre, siendo que cada vez hay menor flujo proporcional cuando nos acercamos hacia la papila. Si nosotros ahora tomamos nuestra red capilar y la colocamos junto con una nefrona, en este caso vemos una nefrona que tendría asas de Henle en morado relativamente larga, lo que estaríamos viendo entonces que se forman estas estructuras capilares. ¿Ya? Bueno, estas estructuras capilares se llaman vasa recta. O sea, estas estructuras capilares que penetran en la médula y que se parecen a las asas de Henle en cuanto a que van hacia adentro en forma recta, lineal, bueno, ya se llaman vasas rectas, ¿ok? Tenemos vasas rectas. Entonces. Y estas vasas rectas uno las podría diferenciar un poquito más, ¿ya? Tenemos unas vasas rectas que descienden, donde en la imagen a la derecha dice DBR, en inglés descendant, vasa recta, del latín, viene así la nomenclatura, tenemos entonces una vasa recta descendente, y esta vasa recta descendente, en su pared, que es un capilar, y esto ya entonces es un poco más raro, el capilar resulta que tiene unas células que se llaman pericitos. No sé si lo habían escuchado antes, seguro que sí. Bueno, los pericitos tienen acción contráctil, vale decir, la porción descendente de estas vasas rectas se puede contraer. Y la porción ascendente de estas vasas rectas, ABR en este caso en el lado derecho, no los tienen. Así que tenemos que el flujo aparentemente puede ser regulado en la vasa recta descendente y no regulado en la vasa recta ascendente, que ya corresponde a la porción venular. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas podríamos decir para recordar? La imagen que está a la izquierda lo que nos quiere mostrar es cómo son. Alguien levantó la mano. ¿Puede hablar nomás? Yo lo escucho. Salvo que haya apretado casualmente el levantar la mano. ¿Me decía que alguien levantó la mano? ¿No pasó nada? ¿Profe? ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya. Es que mi duda es cuando dice vasa recta, ¿se refiere a la red de vasos sanguíneos que él mostró o al conjunto de las dos? De Me la refiero a, imagen anterior. me refiero a los capilares, pero que derivan desde el glomérulo yuxtamedular. Entonces, este sería un glomérulo yuxtamedular. Volví a traer la figura. Sí. Vimos que los capilares que salían finalmente o que se ramificaban desde la arteriola eferente, en este caso, ¿qué es lo que hacen? Penetran hacia la médula y forman una red, pero que es como paralela. Bueno, esa red paralela a las asas de Henle, que se meten dentro de la médula, se llaman vasas rectas. Y eso es lo que estamos viendo en la siguiente imagen, ¿cierto? Exacto, entonces en esta imagen estamos viendo y nos están mostrando en la imagen de la izquierda una vasa recta aquí, una de las ramas esta, que penetra, como vemos en este caso, directamente cerca de la papila. Son súper largas. Todo esto dentro de la médula.
Y si analizamos cómo es esta base recta, lo que estábamos viendo es que la porción descendente tiene la capacidad contráctil porque tiene una estructura que se llaman pericitos. ¿Por qué? Porque es una arteriola. O sea, perdón, no es una arteriola, es un capilar esta base recta, que baja hasta la médula. ¿Ya? Y tiene una porción entonces descendente, que es la porción equivalente de un capilar arterial, y tenemos otra porción ascendente, que es la vertiente venosa. ¿Ya? Espero haberte ahí bueno, quizás esta figura está más bonita, está a color. Entonces ya sabemos, hay pericito y la imagen que está en el lado izquierdo nos muestra este capilar entonces que desciende, que es parte de la base recta, donde tiene estas células que son contráctiles, que están aquí señalándolas con unas flechas en blanco. Y acá nos muestra una escala que son 15 micras. Entonces estos pericitos entonces van a tener la capacidad de modificar el flujo, pero solamente en la porción descendente del capilar. En la porción ascendente no hay pericito y la porción ascendente, perdón, es absolutamente venosa. Ahora, además, tanto la rama descendente como la ascendente de esta base recta tienen ciertas características de permeabilidad y de flujo que nos están mostrando en la imagen a la derecha. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero que nada, que en general son permeables al agua. Son altamente permeables al agua. ¿Ya? Lo habitual es que la porción descendente de la base recta pierde agua y la porción ascendente capta agua. Para que vayamos recordando algunas cositas. O sea, lo importante, base recta entonces, permeables al agua, bastante permeables al agua. Lo segundo, la porción descendente pierde agua y la porción ascendente capta agua. Así que es un sistema en el que la porción ascendente manda con el movimiento de agua, porque ella es la que en la medida que haya flujo a través de él, va a retirar agua del intersticio de este riñón. ¿Ya? Además, vemos otras características de permeabilidad que es bueno que vayamos teniendo ya en consideración. Una de ellas es que hay permeabilidad también al cloruro de sodio en la porción descendente y también ascendente, y de urea. Pero si ustedes se fijan, como la sangre desciende y luego asciende, hay como un círculo vicioso acá, en el cual de la porción ascendente sale cloruro de sodio y urea, ingresa nuevamente a la porción descendente y puede hacer una especie de ciclo acá, que dadas ciertas condiciones que veremos en la última clase, va a favorecer que se acumule esos elementos, vale decir cloruro de sodio y urea, en la médula. ¿Ya? Tengamos en mente entonces estas tres permeabilidades entonces. Agua, sal, que es cloruro de sodio, y urea. Profe, no entendí como lo último del ciclo, ¿lo puedes repetir, por favor? Ah, no, que imagínate esto. O sea, si tú hicieras un dibujo que con un lápiz, entonces yo me imagino que la sangre va por la porción descendente. Pero yo sé que en la porción descendente tiende a absorber ese capilar cloruro de sodio y urea. ¿Qué quiere decir eso? Que el capilar, en la medida que baja hacia la papila, se va a cargar de cloruro de sodio y urea. Cuando sube, en cambio, la pierde hacia el intersticio. Y por lo tanto, la sangre que sale normalmente por la porción venosa, que por la porción ascendente, sale con menos cloruro de sodio que el que está teniendo la porción que desciende. Entonces, en el fondo, tú tienes una rama que desciende, que tiene más cloruro de sodio, porque se está cargando en la medida que está penetrando en la médula. Y tenemos una rama ascendente, que en la medida que sube, pierde cloruro de sodio y urea. Y sale con menos cloruro de sodio y urea. La pregunta sería, ¿y dónde se va quedando entonces ese cloruro de sodio y urea? Y la respuesta, que debemos ir recordando desde ya, que va a tender a acumularse, dado este sistema de transporte, dentro de la médula y en la parte más profunda de la médula. ¿Ya? Y esto es uno de los temas con los que yo partí la clase el día de hoy. Esto a los ingenieros les encanta. Es como un sistema de multiplicación de contracorriente, se llama esto. ¿Ya? En la cual tú tienes un soluto que se mueve aquí formando una especie de círculo en esta región, entre dos ramitas que llevan direcciones distintas. Entonces este mecanismo está presente en estos sistemas
de capilares que se llaman basas rectas. Como les digo, en la última clase vamos a volver sobre este tema. Ok, lo que acá se muestra ahora es la rama descendente, o porción descendente de la base recta, que sería la imagen a la izquierda. Entonces a la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro capilar. Ya sabemos que es un capilar con células endoteliales. Estas células endoteliales no son fenestradas. Y lo que tenemos, eso sí, yo les dije que tiene un pericito que la envuelve. ¿Cómo es ese pericito? Bueno, está alrededor del endotelio. Tiene una especie de prolongaciones que rodean al vaso sanguíneo. Y nuestro pericito, entonces, es además contráctil. Por lo tanto, tiene la capacidad de reducir el flujo a través de esta base recta o hacerlo más lento o más rápido o menor o mayor, finalmente. ¿Cómo se regula, a grosso modo, este pericito? Bueno, básicamente se regula por sistemas hormonales, como son la angiotensina 2, vale decir, ¿qué le hace angiotensina 2 al pericito? Tiende a contraerlo un poco, ¿ya? Tiende a producir contracción de él. ¿Quién más trabaja con él o quién más influye sobre su funcionamiento? Bueno, el flujo de sangre también funciona y también el flujo de orina primitiva dentro de los túbulos, ¿ya? En este caso, si ustedes ven la imagen a la derecha, lo que van a ver es un túbulo. En este caso, me están hablando del asa ascendente de Henle. Y lo que estamos viendo es que aquí, en la medida que se mueve el flujo de orina, las células tubulares que figuran acá fabrican un transmisor o un elemento que señaliza cosas, que es el que dice acá no. Se refiere a óxido nítrico. ¿Ya? Y este óxido nítrico tiene una influencia sobre los pericitos. Perdón. Y esa influencia es producir vasodilatación. ¿Ya? O sea, relaja a los pericitos. Así que, en resumen, podríamos decir que angiotensina 2 tiende a producir la contracción del pericito y el óxido nítrico tiende a generar la relajación del pericito. Ya hay una conversación entre ambos sistemas, básicamente. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona exactamente, porque en parte esto lo tenemos que ver en la última clase. Pero ya sabemos entonces, la porción descendente tiene pericitos y ellos tienen regulación, y uno de los mediadores que nos vamos a tener que ir acordando es angiotensina 2 y óxido nítrico. Si vemos una tabla resumen de lo que hemos conversado ahora, entonces podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Tenemos fundamentalmente dos grandes tipos de nefronas, las que son más corticales, en el centro de la tabla, y aquellas que son yuxtamedulares. Entonces acá nos repite algunas características que ya vimos, como la localización, de nuevo se me muestra esta cuestión, como el tipo de glomérulo que no hemos hablado, y que es bueno que lo veamos ahora, que el glomérulo de las que son corticales es más pequeño y el de las que son yuxtamedulares tiene un glomérulo de mayor tamaño. Lo de las asas de Henle ya lo conversamos, que son largas en el caso de los yuxtamedulares. En relación al punto que viene en la fila inferior, dice diámetro de la AA se refiere al diámetro de la arteriola aferente y diámetro de la EA se refiere al diámetro de la arteriola eferente. Y podemos decir que en general la arteriola aferente tiene un diámetro mayor que la arteriola eferente en las que son corticales y muy similar en las que son yuxtamedulares. Y además que el diámetro de la arteriola eferente es bastante grande comparativamente en las yuxtamedulares. Ahora, en cuanto a la inervación, podríamos decir que la inervación simpática es muy profusa o rica en el caso de las nefronas que son corticales y escasa en las que son yuxtamedulares. Sistema simpático, entonces, también tenemos que recordarlo. En cuanto a la concentración de la enzima que inicia a este sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, está en alta concentración en las nefronas corticales y prácticamente no hay en las que son medulares. Y algo que ya mencionamos, ¿cuál es la frecuencia de ambas? El 90%, entonces ya dijimos, de las nefronas son más corticales y solo un 10% son yuxtamedulares. Y al último tenemos cuál es la función general que debemos ir ya conociendo. Entonces, ¿cuál es la función de una nefrona cortical? Reabsorción y secreción, o sea, lo clásico que conocemos. Ya veremos a qué se refiere secreción
Ya veremos exactamente a qué se refiere reabsorción. Y una función fundamental que en realidad solo pueden hacer en forma importante estas nefronas, me refiero a las yuxtamedulares, es el concentrar y diluir la orina, que es el tema de la última clase, que me toca conversar con ustedes. Si miramos un poquito más nuestro glomérulo ahora. Entonces la foto a la izquierda nos muestra un glomérulo clásico, como se ve en histoembriología, ¿no? Y acá a la derecha tenemos entonces una figura idealizada, en la que vemos nosotros nuestro glomérulo con la cápsula de Bowman, con una capa que digamos que es parietal y otra visceral. En este caso la visceral, como ya habíamos conversado, rodea a los capilares, ¿ya? Y dentro de esta red capilar y por debajo de la membrana basal, como ya lo habíamos mencionado, encontramos estas células de color rojizo, que nos están mostrando acá, que son las células mesangiales intraglomerulares. Pero bueno, ¿qué más nos vamos a encontrar? Entonces ahora el siguiente que vamos a mirar es la arteriola aferente que está arriba de esta figura, en el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, de ella, donde nos muestra unas células que tienen unos gránulos amarillos. Bueno, esas células se llaman células granulares o células yuxtaglomerulares. ¿Ya? Estas células yuxtaglomerulares, que también están de un color rojizo, y esos gránulos son muy importantes porque ellos contienen renina, que es un sistema hormonal que va a participar acá. Y forman parte de la arteriola aferente. De hecho, son células musculares modificadas. Entonces, que tienen esos gránulos ricos en renina. En el lado superior izquierdo, el derecho de la figura, lo que tenemos es la arteriola eferente. Y esta arteriola eferente, entonces también tiene capas musculares, pero acá son capas musculares normales, funcionales normales. Entre ambas arterias, arteriola aferente y arteriola eferente, tenemos arriba una estructura que es parte de esta misma nefrona que están haciendo en este glomérulo y que se conoce como mácula densa. Entonces, dicho de otra manera, una nefrona converge sobre sí misma y produce esta estructura, donde tenemos células específicas que se llaman células de la mácula densa, en estrecho contacto con la arteriola eferente y aferente, y con células que están entre medio de ellas, que se conocen como células, en este caso, del mesangio extraglomerular. ¿Ya? Así que tenemos células del mesangio extraglomerular ahora metidas dentro de esta estructura grande, que comprende arteriola aferente, eferente y mácula densa, y entre medio de este sándwich, el jamón del sándwich, está este mesangio extraglomerular, para que lo diferenciemos del mesangio intraglomerular que yo les contaba que tenía contacto por debajo de la membrana basal en los capilares glomerulares directamente con el endotelio. Así que tenemos dos tipos de mesangio, uno intraglomerular y otro extraglomerular. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque en esta región de glomérulo, que está donde está ocurriendo la filtración, está muy interconectada, como ustedes pueden ver, con esta otra porción que estamos viendo acá arriba, donde está esta tríada, arteriola aferente, mácula densa, arteriola eferente. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque hay una regulación de lo que se filtra a través de este sistema que vemos acá, que probablemente ya les contaron, que se llama el aparato yuxtaglomerular, esta tríada que está acá arriba. Entonces, aparato yuxtaglomerular es esta tríada superior, y acá abajo tenemos nuestro glomérulo. Si miramos el glomérulo con más atención, porque ahí es donde nos importa, donde va a ocurrir la filtración, que una vez más tenemos hacia la izquierda, en este caso, en la figura A, lo que tenemos es nuestro glomérulo, nuestra arteriola aferente y eferente, nuestra mácula densa, y debajo nuestro glomérulo, donde nos muestran los capilares envueltos por una célula amarilla, en este caso bien rara, que tienen como deditos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar del recuadro que está en la figura del lado izquierdo, y lo vamos a cortar y lo vamos a mirar en el lado derecho. Y lo que estamos viendo acá es la barrera filtrante, en la microscopía electrónica, o sea que la figura de la derecha es microscopía electrónica, donde lo que tenemos dentro de esta microscopía electrónica en el lado izquierdo de la foto es el capilar, y en el lado derecho lo que tenemos es la cápsula de Bowman, ¿ya? Y entre medio tenemos toda una serie de estructuras. Entonces veamos desde el capilar hacia afuera, o sea, hacia la derecha.
Entonces, bueno, obviamente el capilar ya hemos visto, esto que se ve dentro del capilar, estas cosas como circulares, como parciales, en el fondo es como quedó el corte, y lo que estamos viendo son las fenestraciones que tienen esos capilares. Así que ya sabemos, es un capilar fenestrado y hay espacios grandes por donde pueden filtrar muchas cosas, incluso pueden pasar células por ahí. Pero inmediatamente debajo de este endotelio, que es fenestrado, lo que encontramos es una membrana basal, que se caracteriza porque tiene una porción que se ve más electrodensa y otra porción más electroclara, podríamos llamarle, ¿no es cierto? Tenemos dos partes, la membrana basal no homogénea, tiene una parte bien densa y otra parte más clarita. Adherida entonces a esa membrana basal está el endotelio. Y por el lado derecho de esa membrana basal, además nos encontramos estas otras cosas raras, que en realidad se llaman pedicelos. ¿Ok? Entonces estas otras cosas que están por el lado derecho de la membrana basal se llaman pedicelos, que son partes de unas células más grandes que se llaman podocitos. Inmediatamente más hacia la derecha de ellos lo que encontramos es el espacio urinario, y por fuera estaríamos viendo la capa parietal de la cápsula de Bowman, porque recordemos que el espacio urinario se ubica entre la capa visceral, que representan estos pedicelos, y la capa parietal, que representa esta estructura grande que tenemos acá en el lado derecho de la microfotografía electrónica. Entonces yo le podría poner un poco de color a esto, como es la imagen a continuación, donde vemos que en realidad esos pedicelos en realidad son parte de una célula, que es mucho más grande. O sea, son como patitas, de ahí viene su nombre, de otras células que son mucho más grandes. Y la célula se llama podocito, como habíamos mencionado. Entonces, que ella es la responsable entonces de estar fabricando o generando esta capa visceral. Y por eso en la imagen del lado derecho lo que tenemos es el podocito pseudo coloreado en rojo, donde vemos de qué manera son realmente sus pedicelos. Vemos que parece una especie de pulpo, donde vemos que esto produce unos deditos que están recubriendo el capilar y que se interdigitan con otro podocito que está al lado de él. Así realmente entonces está recubierto este capilar y estaríamos tomando esta foto mirando desde el espacio urinario. Así que en realidad entre los dedos de estas células o entre los podocitos y sus pedicelos es por donde va a ocurrir el fenómeno filtrante, o sea, específicamente entre medio del espacio que queda entre estos deditos. Por ahí es donde se va a producir la filtración. ¿Ok? Entonces las partes de la barrera filtrante ya se las deben haber contado. Para que se produzca la filtración, lo primero que tiene que hacer es atravesar las fenestraciones en el endotelio, la sangre, ¿no? O parte de sus componentes. Luego tiene que pasar la membrana basal, que tiene porciones oscuras que se llaman lámina densa y porciones claras que se llaman lámina rara, que nos hablan acerca de diferencias estructurales en esta membrana basal. Y esta membrana basal con lámina densa y rara es compartida entonces con endotelio y además con los podocitos. Y acá arriba vemos los pedicelos de estos podocitos que se unen a la membrana basal también. Por lo tanto, cualquier cosa para poder filtrar tiene que atravesar el endotelio, la membrana basal y luego tiene que pasar estos pedicelos. Pero los pedicelos son muy grandes, cuesta que no pasan en realidad a través de las células, sino que pasan en el espacio entre medio de estos pedicelos. Y no es casualidad que en este caso, entre medio de los pedicelos, vemos unas estructuras oscuras negras, acá unas rayas negras que nos ponen acá, que se llaman, que acá en inglés le pusieron slit pore membrane, que en realidad en español se llaman diafragmas. Y que yo los podría ver mejor en microscopía electrónica para ver que no es mentira. Ok, entonces acá tenemos lo mismo, de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Lo primero que son los veo oscuros abajo a la izquierda, a la derecha, perdón. Ando mal hoy día con el derecho y la izquierda. Entonces, abajo a la derecha lo que tenemos entonces es un eritrocito que alcanzó a salir en la foto. Inmediatamente sobre él, de este capilar, entonces lo que tenemos es el endotelio fenestrado, por donde pueden ir filtrando las cosas. Ya sabemos que acá viene la lámina rara, luego lámina densa, y luego ya viene la porción donde están los pedicelos. Y estos pedicelos, entre medio de ellos, tienen una estructura electrodensa que son diafragmas, que son realmente la estructura a través de la cual tiene que pasar el filtrado. Así que para que algo filtre, arriba, hacia el DS
que puse en azul, que significa Bowman Space, o espacio de Bowman, también conocido como espacio urinario, lo que sea que pase tiene que atravesar el endotelio, la membrana basal y finalmente el diafragma para poder llegar aquí a este espacio urinario. El problema está en que yo les decía, bueno, el endotelio es fenestrado y podría pasar cualquier cosa ahí, pues. Podría pasar leucocitos, podrían pasar las plaquetas, por supuesto podrían filtrar anticuerpos, proteínas de coagulación, podría pasar cualquier cosa, particularmente por este espacio que son las fenestraciones endoteliales. Pero resulta que el endotelio acá no se ve realmente como es. Hay tinciones especiales que lo permiten, como esta que está acá. Entonces, si ustedes ven la figura A, estamos viendo en la parte superior de la figura A, lo que estamos viendo es el endotelio, y pueden ver que en esta imagen se ve como que tuviera algo pegado arriba del endotelio. Y en la imagen en B se ve mucho mejor. ¿Y qué es lo que tiene arriba pegado? Acá hicimos una tinción especial que permite distinguir que arriba del endotelio, encima de él, estas se ven como estas pelucas. Y estas pelucas en realidad es un glicocálix muy desarrollado. Así que tiene un glicocálix, así como una peluca encima, el endotelio, lleno de proteínas y de glucoproteínas que tienen cargas negativas y que permiten empezar a impedir que cosas pasen por estos tremendos poros que tiene el endotelio. ¿Ya? Así que en esta imagen, ya que un dibujo, en el lado izquierdo lo que tenemos arriba entonces una parte del endotelio, donde vemos que encima hay una estructura bien compleja, que hacia la derecha nos la muestran más bonita, y que no nos importa en este caso exactamente cuál es su estructura. Lo que nos importa es, me gustaría que recuerden, es que sobre el endotelio entonces tenemos un glicocálix muy desarrollado, que tiene un montón de proteínas ricas en carbohidratos que interactúan bien con el agua, pero el hecho de que haya proteínas implica que ellas van a tener una carga negativa. Por tanto, el endotelio encima de ella tiene un glicocálix con cargas negativas que es capaz de participar expulsando cualquier cosa que también tenga cargas negativas. Eso quiere decir que puedes alejar de ti proteínas, que en general todas las proteínas tienen cargas positivas y negativas, y la mayoría son más electronegativas, por tanto las repulsa, las tiende a alejar. Las cargas de las superficies de las células también tienden entonces a alejar a las superficies de las células. Que esta sería entonces la primera porción que realmente empieza a filtrar lo que va a pasar. ¿Ya? Si bien es cierto, esta no es tan importante en cuanto a su función, bueno, es la primera parte que aleja. ¿Qué otra cosa importante aparece en esta figura en el lado izquierdo? Y es que la cara que mira hacia la membrana basal del endotelio muestra que tienen unas proteínas que en este caso le pusieron acá integrinas, y además nos muestra que tiene una serie de receptores, como son el VEG, no sé si se acuerdan de esto, FR2, VEGFR2, a lo mejor no lo conocen, es un receptor para Vascular Endothelial Growth Factor. Y en el fondo, ¿qué es lo que permiten estas proteínas? Las integrinas permiten la unión hacia la membrana basal, y los receptores para Vascular Endothelial Growth Factor lo que hacen es que alinean el endotelio a los podocitos, permitiendo entonces que las perforaciones que tiene este endotelio queden exactamente al frente o muy bien puestas, muy bien alineadas con los diafragmas que están entre los podocitos. Así que el endotelio y los podocitos participan también en una interacción que les permite tener un alineamiento casi perfecto. De tal manera que nosotros se nos organizan entonces en la realidad, lo que pasa es que las fenestraciones del endotelio se organizan y están alineadas, en este caso con los diafragmas a través de los cuales tienen que filtrar. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante, porque si esto funciona mal, la filtración no existiría. ¿Ya? Hay muchos procesos en que toda esta señalización, como se muestra en esta imagen, donde aparece el Vascular Endothelial Growth Factor A uniéndose a un receptor de Vascular Endothelial Growth Factor, en el cual, si no existe esta señalización de la forma en que la estábamos mirando, entonces simplemente tus glomérulos no van a funcionar. Ejemplos, en procesos inflamatorios de glomérulo, que nosotros conocemos como glomerulonefritis, este proceso de señalización se pierde en algunos casos, y eso puede llevar a que haya cero filtración. Así que para que la filtración ocurra, además, es importante, podríamos decirlo así, el saludable estado del endotelio y el saludable estado de estos podocitos, que en su conjunto
alinean la estructura para que ocurra la filtración. Entonces, de tal Profe, manera, dígame. cuando dice que se alinean con los podocitos, ¿se refiere a los ay, ¿cómo era el nombre? Pedicelos. ¿Se refiere a que se alinean con los pedicelos o no? Para Que creo decirlo que mucho, sí, pues se alinean. Porque la idea es que los hoyitos del endotelio queden enfrente de los diafragmas, que son en realidad los espacios que están entre los pedicelos. ya. El diafragma del espacio. Y el Gracias, diafragma, profe. acuérdate, el diafragma está entre pedicelos. ¿Se acuerda que los pedicelos de una célula están interdigitados con los pedicelos de otro podocito? Yo sé que suena como trabalengua, pedicelo, podocito, podocito, pedicelo. Entonces, si tú pones tus dedos así como entrelazados de tus dos manos, finalmente, ¿por dónde ocurre la filtración? Entre pedicelos de distintos podocitos. ¿Ya? Y a su Sí, vez lo sí, que estoy profe, contando en esta parte de la historia es que el endotelio está también alineado con esta estructura para permitir que entre los espacios, los poritos queden justo al frente, los poritos del endotelio, o las fenestraciones, para decirlo de la forma más técnica, queden justo enfrente de estos diafragmas para que pueda ocurrir el fluido, pueda pasar a través de este sistema, como se muestra aquí en la figura de arriba a la izquierda, ¿ya? Donde vemos que están más o menos afrontados con los diafragmas los orificios que hay entre el endotelio, así que ahí puede ocurrir una filtración adecuada, ¿ya? Y además este diafragma que se muestra acá es una estructura que debe estar entonces alineada y ordenada con las fenestraciones del endotelio. Entonces, bueno, este experimento que está en el lado izquierdo, lo que se hizo fue una mutación. En B, lo que se ve abajo es que se le hizo una mutación al ratón, ¿ya? Una mutación que afectaba justamente esa señalización, o sea, el adecuado alineamiento. Y cuando se perdió ese adecuado alineamiento, en este caso en particular, lo que ocurrió fue que se perdieron, por ejemplo, una anormalidad estructural en la cual se perdieron los diafragmas y estos ratones mueren porque su glomérulo no está filtrando de la manera adecuada. Si ven la imagen ahora del lado derecho, es un corte que está pasando por el glomérulo en un ángulo raro, ¿no? Y lo que estamos viendo acá, en este caso, justo al medio de la figura, es la fenestración endotelial. Ya sabemos, esta fenestración endotelial en un individuo normal está alineada con los diafragmas, ¿ya? ¿Y qué son estos diafragmas? Que en el fondo van a estar justo al frente de estas fenestraciones. Son unas estructuras que son proteínas que están fuera de la célula, formando entonces una especie de, podríamos imaginar, membrana, que está constituida por un conjunto de proteínas, la más importante, dado que se llaman diafragmas del riñón, se les dice nefrinas. Entonces, ¿qué proteínas constituyen el diafragma que une un pedicelo con el otro? Las nefrinas, ¿ya? Así que, y ese diafragma, además, está hecho de una estructura lineal y ordenadita. Y entre medio de estas nefrinas, que están ordenaditamente alineadas, en esta figura en el centro, es por donde tiene que ocurrir el paso de los solutos que van a filtrar. Así que bueno, uno podría verlo más molecular y vemos lo que me importa de la imagen, no es que se aprendan los nombres, sino que vean el podocito. Arriba tenemos dos podocitos. En realidad no estamos viendo el podocito, insisto, estamos viendo sus pedicelos, que son las prolongaciones de ella. Estos deditos. Tenemos un dedito a la izquierda y un dedito a la derecha. Entre ambos deditos, además cada dedito pertenece a un podocito distinto, está esta diafragma que está constituido por nuestras nefrinas y muchas otras proteínas estructurales. Y es una proteína lineal que deja unos espacios entre medio. No es casualidad que nos muestre esos espacios entre medio, ¿ya? Porque en realidad es entre esos espacios que va a ocurrir la filtración, en ese pequeño espacio. Entonces, si yo avanzo la imagen y ven la de la izquierda, tenemos pseudo coloreado un podocito con su pedicelo que se ve de un color gris más oscuro. Esta es una microscopía electrónica. Y otros pedicelos de un color más claro. Espero que los vean. Si no los ven, me van diciendo. ¿Se fijan? Entonces, tenemos pedicelos. Un pedicelo, dos pedicelos, tres pedicelos, cuatro pedicelos, cinco pedicelos, seis pedicelos, 7 pedicelos a la vista. La imagen a la izquierda. Tenemos flechas, además, que nos están señalando que
entre pedicelo y pedicelo, que en este caso es gris claro, gris oscuro, gris claro, gris oscuro, gris claro, gris oscuro, gris claro, entre cada pedicelo hay una flecha. ¿Y qué nos está mostrando? El diafragma. O sea, entre estos pedicelos es donde se está produciendo esta estructura molecular ordenadita, que está constituida por nefrina, que es la que se ve en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, slit en el fondo significa diafragma. Esta proteína lineal, que están constituidos estos podocitos, o sea, entre pedicelo y pedicelo, que son las nefrinas, forman finalmente unos espacios que acá están señalados con un rectángulo en amarillo, que nos quiere decir que por ahí es donde realmente va a ocurrir el proceso de filtración en el diafragma, entonces. Así que al final, ¿qué es lo que debemos recordar? Si yo les preguntara, ¿cuál es la parte más importante donde ocurre el fenómeno de filtración? Entonces tendríamos que tener claro que el lugar donde realmente se dice qué es lo que filtra y qué es lo que no, es en este diafragma. ¿Ya? Y el diafragma, para que tenga su máxima área de filtración, eso ocurre sí y solo si esta proteína, que dijimos que son las nefrinas, están bien alineadas. Si yo tomara un dedito, mirando la figura de la izquierda, si yo traccionara los deditos grises claros para un lado y los deditos grises oscuros en el sentido contrario, yo alteraría esa estructura. ¿Y saben lo que pasaría? Que el área filtrante que acá está señalada en la figura de la derecha como poro, disminuye su tamaño. Así que cuando está mejor alineada este diafragma en su estructura proteica, es cuando tiene la mayor área filtrante. Si yo quiero reducirla, lo único que tengo que hacer es traccionarla y dejarla menos paralela, enchocarla un poco, inmediatamente hago eso, disminuye el área filtrante. ¿Ya? Bueno, ¿cómo Profe, finalmente? Dígame. entonces, lo que estamos viendo en la imagen de la derecha Sí. es el diafragma, el espacio entre ellos. Ese espacio tiene una proteína. Y ese espacio, ese polo que está con amarillo, va como avanzando hacia la derecha, como metiéndose a la membrana basal. No, eso que dice poro es el espacio que queda entre las proteínas nefrinas. Sí, que ahí es donde se filtra, po. Pero Ahí ese, eso que se filtra, entra, lo absorbe como por... Es que ahí es donde me pierdo, como que no cacho por dónde entra. O sea, no, esto es como que estás mirando, imagínate que ese poro estás mirando desde el capilar. Tú estás mirando el capilar, así que iría desde ti hacia el interior de la diapositiva, por decirlo así. Recordemos que lo que Ah, filtra, estamos mirando, eh, tomamos el diafragma, lo volteamos y lo estamos mirando como de frente y se nos alejaría hacia allá, ¿hacia dónde? Hacia el espacio urinario. O sea, lo que filtra no pasa por la célula, podocito, ni por sus pedicelos, sino que pasa por este diafragma desde el compartimento intravascular en el glomérulo hasta el espacio urinario. Hacia ¿Lo puedes allá, repetir, profe, pero más lento? Pásenme la idea mental, por favor. Lo mismo que dijo al claro, final. no, que la filtración va desde la sangre hacia el espacio urinario o espacio de Bowman. Y esto está entre medio. Y esta es la parte más importante que filtra, estos poros. Y lo otro que es importante recordar es que el poro, este espacio que está señalado ahí, cuando es más grande, o cuando la superficie de filtración es más grande, es cuando está perfectamente alineado. Si yo tracciono pedicelos, lo que voy a hacer es alterar esta estructura y ahí disminuyo el área de filtración. Ya, ahora sí, profe. Sí, cómo no. Lo segundo importante es que las proteínas nefrinas también tienen cargas negativas y también tienden a producir repulsión eléctrica sobre las proteínas. O sea que para que una proteína pase por ese poro que está señalado ahí, además tiene que ser capaz de contrarrestar de alguna manera. Ya vamos a ver cuáles son las fuerzas que hacen que una proteína con carga negativa pudiera pasar por ahí. Las cargas negativas. Así que podríamos resumir un poco de lo que hemos estado hablando así. ¿Cómo selecciona lo que pasa y lo que no pasa, perdón, esta barrera filtrante? Bueno, primero que nada, por tamaño. Proteínas grandes no van a ser capaces de pasar. ¿Y cuáles son proteínas grandes? Proteínas mayores a los 5200 Dalton en general no filtran. Por tanto, aquellas menores a 5200 Dalton, que es casi lo mismo que decir que tenga 52 aminoácidos o menos, sí puede filtrar. Por supuesto, van a filtrar cualquier cosa pequeña,
Por ejemplo, la urea, la creatinina, los aminoácidos, ¿ya? En cambio, las cosas más grandes, proteínas como la albúmina, esa difícilmente filtra. A eso agrégale que, como les contaba yo, desde el glicocálix en el endotelio, pasando por la membrana basal, que dijimos que se llamaba lámina rara, ¿no es cierto? Y lámina densa, y además los diafragmas tienen cargas negativas, y por lo tanto las cosas que tengan cargas negativas, que normalmente son proteínas, van a ser empujadas hacia afuera, o sea, van a ser repulsadas, se le llama eso. Así que por carga estaría dado por la fenestración del endotelio, la membrana basal, que habíamos dicho tiene cargas negativas, y además tiene cargas negativas las mismas nefrinas que forman parte del diafragma. ¿Ya? Por ejemplo, la albúmina. Y acá le vamos a poner algunas características porque esta proteína es importante. La albúmina tiene un radio molecular que se le ha medido de 36 Armstrong. Por tamaño, ese tamaño de 36 Armstrong, fíjense que cabría dentro de acá. Vale decir, el poro que yo les señalé en la imagen anterior, donde aparecía este rectángulo amarillo que dice poro, por ahí tenemos más de 40 Armstrong. O sea, por ahí pasa la albúmina. Pero en la práctica no pasa, o pasa muy poquitito. ¿A qué se debe esto? A que albúmina tiene cargas negativas y por lo tanto por eso casi no filtra. Así que podríamos decir, así como resumen, la albúmina no filtra porque su carga negativa se lo impide, no es por su tamaño. Así que en este gráfico, y esta es la última imagen que vemos antes del recreo, lo que estamos viendo en el eje X, o la horizontal, el radio molecular de distintos elementos. En este caso los elementos que se usaron son carbohidratos grandes con carga negativa, con carga positiva o neutros. El con carga positiva es el rojo, el con carga negativa es neutro y el con carga, perdón, sin carga es el neutro y el con carga negativa es la raya en negro. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en el eje Y ahora? Y es que hay una filtrabilidad relativa, donde 1 significaría que filtra libremente, 0 significa que no filtra. Entonces veamos cómo se comportaría una sustancia neutra primero, vale decir sin carga, en azul. Bueno, vemos que tiene un perfil en el cual vemos que en la medida que es más grande, llega hasta que cuando llega a 42 Armstrong, ya no filtra. Claro, porque yo les contaba que la barrera tiene alrededor de un máximo de 40 Armstrong para dejar pasar cosas, así que a los 42 Armstrong ya no pasa nada. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando del diafragma. ¿Qué pasa con algo que tenga cargas positivas ahora? Y sabemos que la barrera tiene cargas negativas. Vemos que filtra mucho más que el azul. Tiene un índice de filtrabilidad cercano a 1 un buen rato, a los 26 Armstrong todavía está por ahí arriba. Recién cuando nos acercamos una vez más a los 40 empieza a bajar su filtrabilidad. Claro, porque como tiene cargas positivas, eso favorece que pase. Y la línea en negro nos muestra en cambio, que sería aquellos que tengan carga negativa, que pasan mucho menos por esta barrera. ¿No es cierto? Y eso es lo que nos quiere mostrar. O sea, la curva está desplazada mucho más a la izquierda. Así que podríamos decir que una sustancia, por ejemplo, que tenga 30 Armstrong en la curva en negro, ¿cuánto filtra si tiene 30 Armstrong y siendo más chica, pero que tiene carga negativa? Filtra menos de 0,05 de forma relativa, de acuerdo a la escala que estábamos viendo. Ya, bueno, vamos a hacer como les digo, esta es la parte ingenieril de renal, y eso es la dificultad, porque los ingenieros estarían fascinados con esto, porque a ellos les gusta esto. Nosotros nunca pensamos que nos íbamos a tener que enfrentar a aspectos físicos. Ya, pero aquí estamos viendo el efecto de 3 sustancias que tienen el mismo tamaño, pero lo que las diferencia es que unas tienen carga positiva, otras ninguna carga, y otras tienen carga negativa. Y lo que nos queda claro es que efectivamente aquellas sustancias con carga negativa filtran menos. Las sustancias con cargas positivas filtran más. Básicamente eso. ¿Ya? Vamos a hacer un recreo y nos juntamos. ¿Qué hora es? Son las 11:24, como que me pasé parece. No, estamos bien. En 15 minutos. ¿Ya? Voy a cerrar esta sesión y inicio la próxima
en la sesión que dice a la hora correspondiente. Ya, pero en 15 minutos más. ¿Sí? Ya, profe. Nos vemos. Si tienen dudas, aprovechen de anotarlas ahora y me las preguntan al comienzo de la próxima sección, a pesar de que vamos a seguir revisando este tema de la filtración. Estamos recién empezando. Ya, profe. Vale. Ok.